Señora, entonces, por favor, chicos, digamos los que me falta revisar. Entonces, aparte de Lucía, ¿quién más me la envió por WhatsApp? ¿Nadie más? Niños. Diego, no, Ana María no está acá. Entonces me le está molestando. Bueno, porque faltan varios. Está Julián, Javier. ¿Quién? Bueno, ya va entrando Michelle. No lo han enviado. Entonces, le envían la tarea de los elementos de las ecuaciones, que es una tarea chiquitita que yo se las he mostrado. El taller de cuadráticos, que fue el que dejé el jueves de la semana pasada. Y el quizzes, ¿listos? Que hice creo que fue no me acuerdo si fue el jueves o el viernes, pero ahí ya casi todos tienen la nota. ¿Listos? El único que faltó ese día fue Diego, entonces por lo tanto no la tiene. Pero digamos, les dije que enviaran el taller, creo que fue el viernes por la tarde, y la única que lo envió fue Valeria. ¿Y el resto qué pasó? Niños. Ahora ya se le está actualizando el computador. Entonces, chicos, yo les he explicado por el momento cuando la función exponencial tiene como una base mayor que 1, ¿cierto? Digamos, este es mayor que 1 porque es 4. Nuestras propiedades. Bueno, en esa yo sé que la base es... Eso yo ya se los expliqué, ¿cierto? Sí, me parece que sí. Entonces, en estos casos, si se dan cuenta, la base de la función exponencial es 4, un número mayor que 1, entonces con eso no va a haber problema. Si se dan cuenta en estos casos, pues ya vimos que va de manera creciente, ¿cierto? Porque cada vez que nosotros tomemos números, cada vez van a ser más grandes, y los números menores que 0 siempre van a ser números muy, muy, muy chiquiticos, unos decimales muy chiquiticos, pero nunca van a ser menores que menos 1, menores que 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, en estos casos no va a haber números negativos, a menos de que tengan la transformación de, por ejemplo, acá un -2, o esta sea negativo. En estos casos sí puede tomar valores negativos, pero si la base es positiva y pues la variable, en este caso, la variable independiente x, que es el exponente, no cambia, ¿listo? Nunca va a tener valores negativos. O sea, así solita no pasa nada, nunca va a tener valores negativos. Entonces, yo les expliqué. Entonces, en este caso también yo tengo una base mayor que 1, entonces no va a haber problema para graficarlo. O sea, yo ya se los expliqué y yo les apliqué la transformación de +1, que todos sabemos que es lo que hace subirse la función. Entonces, en este caso voy a graficar 0,5 elevado ya saben que el exponente va a ser x, y en este caso, ¿qué creen cómo va a ser, niños? ¿Qué creen que va a pasar en esa función cuando yo tengo un número yo tengo un número menor que entre 0 y 1? ¿Qué creen que va a pasar, chicos? ¿Una idea? No sé, profe. No, ni idea qué pasará si yo tomo. Ya saben que no puedo tomar valores negativos, ¿cierto? Entonces son los números decimales desde el 0 al 1, ¿sí? Y pues digamos también tienen valores decimales mayores que 1, ¿sí? Pero por lo general, digamos en ese intervalo, en esos números también podemos tomar números, ¿sí? Pues digamos son menores que 1, que es un caso muy excepcional, ¿listos? Entonces, digamos, yo ya sé que siempre 0,5 siempre va a ser mi base y no va a cambiar. Sí, yo los vi, pero ahorita, ¿listos? Pero si no, me vuelo. Entonces, ya ahorita le respondo, ¿listos? Entonces, ¿qué? Entonces, en este caso, yo sé que mi base es 0,5, el exponente siempre va a ser el que va a cambiar. Entonces, lo que hago aquí
Pero en este caso, empecé que yo pongo el intervalo desde -3 hasta 3 y que, digamos, lo hacemos como comúnmente lo venimos haciendo. Entonces, -5 elevado a la -3, ya sabemos que cuando está elevado a un número negativo, siempre va a ser una fracción con denominador, en el denominador va a ir la base de la potencia y el exponente que va a tener es el número, el exponente pero positivo. Entonces yo saco y la potencia de 0,5 a la 3, eso me da 0,125. Y en este caso, ¿por qué niños creen que me da 8? ¿Por qué creen que si yo que estoy dividiendo uno, lo estoy dividiendo por un número muy chiquito, me da un número mayor que 1? ¿Por qué creen, chicos? Niños, ¿alguna idea? No, no entiendo eso. No entienden, listo, muy bien, yo sabía que no iban a entender. Voy a hacer un ejemplo, voy a pasarlo a valor decimal. Entonces, ¿todos saben cómo se hace el producto de medios y extremos, chicos? No. ¿No? ¿Ninguno? No, yo pensé que sí. Entonces, por ejemplo, yo para hacer un producto de medios extremos, voy a poner así un caso así como casual. Voy a poner 2 fracciones. ¿Listos? Cuando hablamos de productos de medios extremos, todas las 2 fracciones deben tener deben tener los 2 números, ¿cierto? Si es un número entero, pues se le pone debajo el 1. Entonces, para hacer eso tiene que haber 4 números, no pueden haber 3 ni 2. Entonces, yo hago multiplicación de 5 por 1. 5 por 1 me da 5 y ese va a ir en el numerador, porque son mis extremos, son los que están afuera, y los medios van a ir como denominador. Entonces, cuando multiplique 2 por 1, me da 2. Entonces, esto va a ser el producto de medios. Tenemos una multiplicación, multiplicando primero el numerador de la primera con el denominador de la segunda, y la otra multiplicación es del denominador de la primera con el numerador de la segunda, y los ubico de esta manera. ¿Listos? Claro, duda, chicos, con eso. No, sí, profe, lo habíamos visto, pero no así como producto de medios extremos. Eso es la ley de Por las lo orejas, general lo por lo llaman que la se ley ve. de la oreja, algo así, pero es producto de medios extremos. ¿Listos? Entonces, en este caso, ¿saben cómo yo paso 0,5 a fracción? Para que lo damos como una fracción, niños. ¿Alguno sabe cómo se hace? ¿Cómo paso un decimal a fracción? Se le pondría un 1 abajo. No. Entonces, no sé. No, ni idea. Y los demás, yo no hago solo clase con Valeria. Los demás chicos hay 13, hay 14. ¿Alguno, digamos, Kimberly, Lucía, Manuel, sé cómo yo paso un número a fracción? ¿Un número decimal a fracción? Yo no recuerdo muy bien. No, ninguno. Bueno, entonces, Yo tampoco. primero hay que tener en cuántas cifras decimales tiene 125. Tiene 3. Tiene 3. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a eliminar esta cosa, voy a borrar todo. Tiene 3 cifras decimales, ¿cierto? Entonces, yo voy a poner en el numerador todo mi número completo, 125. Y lo voy a dividir entre, ¿cuál es el número? Entre 10, voy a poner acá en texto, voy a ponerlo con ladito. 10, 100, 1000, 10.000 y esto creo que es 100.000. Entre los números que acabo de escribir, ¿cuál es el número que tiene 3 ceros? Entre 10, 100, 1000, Pues 10.000. el 1000. El 1000, ¿cierto? Entonces yo voy a poner el número completo y lo voy a ir entre 1000. ¿Listos? ¿Saben por qué entre 1000? Chicos. Para que los decimales con los decimales se pueda hacer algo o algo así. Cuando yo divido un número decimal, digamos, si tiene
por ejemplo, tiene 1,5, lo que hice fue aquí dividir el 1 en 10 partes. Si tiene otro número, voy a poner 8, acá dividí la unidad en 1 en 100 partes y así sucesivamente. Entonces, como aquí tiene 3 decimales, entonces busco el número que entre 10, 100 y 1000 tenga 3 ceros, ¿cierto? Porque corresponden a 3 cifras decimales, entonces por lo tanto va a ser 1000. Y ahí yo ya lo escribí el número como fracción. Digamos, yo lo que hago es simplificarlo. Voy a simplificar. ¿Por qué número más grande lo puedo simplificar por 5? ¿Por qué número puedo simplificar esa fracción de manera que ya no, la expresión más chiquitica? Niños, ¿saben? Sí, profe, ya va. Pausa mientras tanto la grabación. Pero digamos lo voy a hacer con 25 porque es el número por el mayor que lo puedo dividir y puedo tener una expresión mucho más pequeñita. Entonces esto dividido entre 25 me da. Ya saben que cuando yo simplifico fracciones, lo único que hago es dividir el numerador y el denominador por el mismo número. Entonces, cuando yo divida 1000 entre 25, eso me da 40. Y 125 dividido 25, eso me da 5. ¿Listo? Entonces, esta es mi expresión, mi fracción más pequeñita que yo ya no puedo simplificar más. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que voy a dividir. De alguna manera, acá saben que eso es una división indicada. Entonces, yo sé que el numerador va a ser 1 con 1 y lo voy a dividir entre la fracción de 5 cuarentaavos. ¿Algunos saben cómo se dividen fracciones? Chicos. ¿Alguno tiene una idea? ¿Lo recuerdan? ¿O ni idea? ¿O no lo recuerdan ni nada? ¿Ninguno? ¿Idea ni idea? No, no sé, profe. ¿No se acuerdan? Creo Entonces, que era multiplicando en X. ¿Algo así? sí, me están chateando. Sí, más o menos, ¿sí? Yo la llamo zigzag, ¿sí? Todos sabemos que es un zigzag, que es lo que le hacen a las chicas en la cabeza, que es algo así, ¿sí? Entonces, en este caso también se va a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, yo lo que voy, saben que cuando yo voy a dividir, lo que hago es multiplicar, ¿cierto? Entonces, voy a multiplicar 5 por 40 y el resultado lo voy a ubicar arriba, ¿listo? Eso me da 1 por 40, pues me da 40. Y 5 por 1 por 5, pues me da 5. Yo obtuve esa fracción. ¿Cuál es el resultado de esa fracción, niños? ¿Alguno sabe? ¿Cuánto me da 41 entre 5? 8. Muy bien, me da el mismo 8. ¿Por qué creen que yo tengo un número siempre mayor que 1? ¿Alguno sabe? ¿Dudas? Como lo que acabé de hacer igual. Si yo lo manejo por fracciones, o por decimales o con fracciones, me da exactamente lo mismo. ¿Saben por qué da un número mayor que 1? ¿O todavía no? Pues no, pero dije así. No, lo sé que lo voy a hacer con GeoGebra. Todos sabemos que lo que vamos a dividir es 1, ¿cierto? Que va a ser esta unidad. ¿Cuánto me da 1 dividido entre 0,5? Sabemos que 0,5 es un número menor que 1, ¿cierto? ¿Cuánto me da? Niños. ¿Alguno sabe? ¿Cuánto me da 1 dividido entre 0,5? ¿O ninguno? 2. Muy bien, me da 2, ¿cierto? Porque a pesar que yo estoy dividiendo 1, estoy dividiendo por números muy, muy, muy chiquiticos, ¿cierto?
entonces por lo tanto va a ser igual a 2. Si así se dan cuenta, como estoy dividiendo por número muy chiquitico, entonces voy a tener partecitas mucho más pequeñas, pero igual en este caso, como lo estoy repartiendo entre la mitad 1, voy a tener 2 partecitas de 0,5. Igualmente pasa con 0,125, ¿listos? Voy a repartirlo entre 2. No, mentiras, 0,25, si yo lo divido, ¿eso cuánto me valdría? Me va a tocar así. ¿Cuánto equivaldría eso? ¿Alguno sabe? Chicos. 4. Muy bien, voy a tener 4 partecitas. ¿Por qué? Porque lo estoy dando por número muy chiquitico. ¿Listo? Entonces, digamos, es la mitad. Y sabemos que 0,25 es la mitad de 0,5. Entonces, va a ser como por aquí. Ya no lo quería agrandar más, pero no se ve así como muy claro. Entonces, lo hago aquí. Entonces, tuve 4 partecitas. Entonces, mire, 1, 2, 3 y 4. ¿Listos? Entonces, no importa, digamos, en estos casos el resultado va a ser mayor que 1 porque estoy dividiendo siempre por un número mucho más pequeñito que 1. Entonces, voy a tener mucho más estos. Ya ahorita, Julián. ¿Listos? Espérame terminar pues, la explicación. ¿Listos? Ahora sí, pues claro para todos, ¿por qué me da un número mayor que 1? Chicos. Niños. No, profe, me confundí. ¿Por qué se confundió? ¿Me vuelve a repetir la explicación, profe? Es que no entendí. Es que, digamos, si su merced se da cuenta, yo acá, por el número que yo estoy dividiendo, es un número menor que 1, ¿cierto? 0,5 es mucho más, Sí. la mitad de 1, ¿cierto? Igual que 0,25. Entonces, cuando yo hago eso, lo que pasa es que yo voy a dividir 1 por partes muy pequeñitas, ¿cierto? Entonces, en el caso de 0,5, yo sé que es la mitad de 1, ¿cierto? No sé si lo pueda, no sé si. Entonces, yo cuando divida 1 por la mitad, pues voy a tener 2 partecitas, ¿cierto? Que va a ser 1 y 2. Por lo tanto, su resultado va a ser 2 y voy a tener un número mayor que 1. ¿Listos? Igual pasa con 0,20. Igual pasa con 0,25. Como 0,25 es un número mucho más pequeñito que 0,5. Entonces, eso equivale a dividir 4 en... ¿A dividir qué? 1 entre 3 y 4. ¿Listos? Entonces, cuando yo divida 1 dividido entre 0,25, voy a tener 4 partecitas. ¿Listos? Entonces voy a tener 1, 2, 3 y 4. ¿Listos? Entonces, por lo tanto, voy a tener 4 partecitas de 0,25. ¿Listos? ¿Claro ahora sí para todos? Niños. Sí, señora. Ahora sí, listos. Entonces, ahora sí voy a... Ay. Entonces, eso pasa aquí, digamos, como estoy dividiendo por un número muy pequeñito, entonces, ¿qué? Voy a tener números mayores que 1, ¿listos? Entonces, en este caso, 1 dividido entre 0,25 me da 8, ¿listos? Lo voy a hacer con menos 5. 0,5 elevado a la menos 2, ya sabemos que... ahí se me pasó. Que siempre que yo leo una potencia negativa, yo siempre voy a tener una fracción que siempre en su exponente, en el numerador siempre va a ir 1, siempre. Y en el denominador voy a tener la base de la potencia con el exponente positivo. Entonces, saco elevo 0,5 a la 2, me da 0,25. Y por lo tanto, cuando yo divida 1 entre 0,25, me da 4, que fue lo que acabé de explicar. ¿Listos? Igualmente lo voy a seguir haciendo con menos 1. ¿Listos? Entonces ya sabemos que va a ser, como es negativa la fracción, negativo el exponente. Entonces voy a tener una fracción con numerador 1 y denominador con
con la base, pero como en el exponente es 1, entonces no lo puse porque ya sabemos que es un 1 invisible. Entonces, por lo tanto, esto es igual a 2, que es lo que acabé de hacer anteriormente. Y vuelvo y lo hago con 0,5 a la 0. Ya sabemos, sea decimal, sea positivo, sea negativo. Todo número elevado a la 0 me da 1. ¿Listo? No importa el tipo de número, pero siempre voy a tener, ¿qué? Voy a tener como resultado 1. ¿Listos? Igual cuando 0,5 está elevado a la 1. Si todo número elevado a la 1 siempre me va a dar el mismo número. ¿Listos? No importa si es negativo, positivo, decimal, siempre me va a dar el mismo número. Ay, espérame un segundito. Ya. Y por último tengo... Y 0,2 a la 2, pues me da 0,25, 0,3 elevado a la 3. 0,5 elevado a la 3, pues me da 0,25. Igual tengo estos valores. Entonces, cuando nosotros tenemos una fracción, voy a graficar esa, es esta, voy a graficar esa función, espérame, 0,5 elevado a la 2, no es a la x, qué pena. ¿Qué diferencias tienen esas a las que les expliqué anteriormente? Voy a poner una. Voy a poner el de las células, que es 2x. ¿Listos? Entonces, ¿qué tienen de diferencias entre el azul y la verde? ¿Qué ven de diferente? Que uno va hacia la derecha y otro va hacia la izquierda. Pero van igual, ¿no? Pues las dos se intersectan en el En uno, ¿cierto? O sea, punto no importa. 0,1. Sí, digamos como Sí. acá yo no le estoy Tienen sumando como ni la misma restando. trayectoria. Sí, digamos, en estos casos siempre se intersectan en uno porque yo no les estoy ni sumando ni restando nada, entonces siempre se van a encontrar, ¿listos? Toda función exponencial tiene ese mismo comportamiento. Pero, ¿saben qué es creciente y decreciente? ¿Saben qué es eso? ¿Que suben? ¿Crecientes que suben? Exacto. O sea, creciente es que cada vez que tome valores se va a crecer la función. ¿Listo? Siempre va a crecer. Como en el caso del azul, que es 2. ¿Listos? Que 2x. 2 elevado a la x. Como siempre yo voy a, vamos, en este caso yo sé que en valores menores que el 0 voy a tener números muy chiquiticos y mayores que 1, yo siempre ahí sí empieza a crecer de manera muy rápida, que fue lo que vimos con el de las células, ¿cierto? Digamos, en el de las células dijimos que no tomamos la parte negativa porque, digamos, no hay células negativas, sino solo positivas. La cantidad en ese caso sería positiva, entonces la función se mediría desde aquí. Entonces yo sé que cuando hay una célula, pues va a ser 2 elevado a la 0. Si son 2 células, va a ser 2 elevado a la 1 y así sucesivamente. Y así se va creciendo. Y uno va creciendo que cada vez que se reproduzcan las células, se va a reproducir de manera muy rápida. ¿Listos? Entonces, en cambio, y eso se llama creciente. Cuando es decreciente, ¿qué quiere decir? Que los números van muy grandes y se van encogiendo, es lo que pasa aquí con la verde. Inicialmente tengo números muy grandes. Y pues ya cuando hay valores que mayores, en el exponente mayores que 1, van a tener números decimales muy pequeñitos. Si se dan cuenta, pues no pasan valores menores que la parte negativa porque no tienen transformaciones negativas. ¿Listos? Pero digamos, siempre así como vemos en la división de 1 por un número decimal, siempre voy a tener un número muy grande. Entonces, por lo tanto, va de manera decreciente, de lo mayor a lo menor. Eso es decreciente. ¿Listos? ¿Claro con eso, niños, o dudas? ¿Dudas, niños? No, señor. ¿No? No, Entonces, No, señora. listo, entonces, porfa, tomen apuntes. perdón.
Espérame un segundo, les pongo ahí porque yo siempre les pongo, siempre lo pongo con, ay, ¿lo pongo con qué? Con caso, ay, espérame, no me acuerdo, ay, -3, espérame un segundito, ¿qué? Era -3 y no sé por qué puse -1. Es porque entonces hicieron -3. Entonces, en este caso, yo voy a graficar la función 0,2 Lx -3. ¿Qué va a pasar con esa función, chicos? Teniendo en cuenta lo que yo les había explicado anteriormente. ¿John está? Yo no sé. Niños, ¿ahí qué sería? ¿Qué pasaría con esa función si yo le resto? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué pasa si yo le resto algo a una función? Se baja la función. ¿Cierto? Entonces, en este caso, yo voy a tener valores negativos. ¿Listos? Porque le estoy restando, le estoy aplicando una transformación. ¿Listos? Entonces, que es menos, entonces sabemos que se va a bajar un poquito. Entonces, en este caso, entonces 0,2 lo eleve a la -3. ¿Listos? Entonces ya sabemos que yo cuando elevo a la -3, lo que hago es poner una fracción que va a tener como numerador 1 y en el denominador va a ir la base con el exponente positivo. Entonces yo resuelvo eso y me da 0,008. Y entonces en este caso primero siempre resuelvo la división, ¿cierto? Hay que tener en cuenta el orden de las operaciones. Primero resuelvo multiplicaciones y divisiones y después sí sumas y restas. Entonces aquí voy a dividir 1 entre 0,8, eso me da 125. -3, pues me da 122. ¿Listos? Voy a seguir con el siguiente. 0,2 ahora lo elevé a la -2. Sabemos que vamos a tener valores, siempre que esté elevado a una potencia negativa, siempre va a ser una fracción, con el denominador la base y su exponente positivo. Entonces yo cuando resuelva eso, el -3 siempre es fijo, ¿no? Si no cambia nada, no le hacemos nada porque no tiene X y no tampoco está elevado solo está elevado a la 1. Entonces no pasa nada, entonces 0,2 elevado a la 2, pues me da 0,4 y pues -3 porque no le he hecho nada, no he aplicado ninguna transformación. Cuando divida esto, 1 entre 0,004 me da 25 y 25 -3 me da 2. ¿Listos? Sigo con el siguiente. Ahí. Va a hacerlo con -1, entonces ya sabemos que va a ir una fracción. Como está elevado a la -1, se ve que el denominador va a ser 0,2 elevado a la 1. Y pues eso va a ser igual a 5 y 5 -3